la resurrección y la muerte en la historia. El término resurrección, del latino resurrectio, onis, derivado del verbo resurgo, levantarse, alzarse, resurgir, renacer, hace referencia a la acción de resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida a una persona que estaba muerta. Deriva del griego anastasis, que se define como la acción de ponerse de pie, levantarse, de nuevo. Para los judíos y judeocristianos, al morir la persona entra en la nada, la inexistencia, la inconsciencia, cesa toda vida, pensamiento, emoción, y esto es importante entenderlo, era una condición eterna, inmutable. Fueron los profetas los que poco a poco irían introduciendo el concepto de la resurrección, o sea, el volver a la vida corporal, en el fin de los tiempos, no luego de morir la persona. Para la época de Jesús esa idea ya estaba ampliamente aceptada en el mundo judío. Cuando se resucita una persona, para ellos es como si se la levantara, se le devuelve a la vida con la personalidad que tenía antes de morir. Lo cierto es que la idea o concepto de la resurrección es única de la cultura judeocristiana y choca con todas las ideas religiosas de los demás pueblos antiguos, pues esta resurrección era en la carne, o sea corporal, a una vida terrenal, no tenía nada que ver con un paso a una vida espiritual celestial o de ultratumba. Y esa diferencia es muy importante, y hay que tenerla en cuenta. Existe constancia arqueológica en diferentes lugares de nuestro planeta de que hace casi 100.000 años el hombre del Neandertal ya realizaba los primeros ritos funerarios, haciendo uso de una sencilla ceremonia de inhumación. Con este simple ritual, el hombre no hacía más que intentar proteger el cadáver de un ser querido de los peligros exteriores que pudiera suponer un abandono a la intemperie, a la vez que facilitar el trámite del difunto al más allá. Los egipcios, sumerios y griegos, y todos los demás pueblos de la tierra, consideraban el fenómeno de la muerte no como la muerte de una persona, sino más bien como un cambio de vida en la existencia de las personas. Gracias a su manera de pensar y concebir a la muerte de tal manera, se ha quedado como tradición el culto a los difuntos. No hay que pasar por desapercibido que las civilizaciones más antiguas, y tal es el caso de los griegos, tomaban muy en cuenta que al momento de que una persona muriera, inmediatamente pasaba a formar parte de un mundo paralelo, el inframundo, del que no había esperanza de salida. La resurrección constituye un símbolo de la trascendencia. El judaísmo y el islam aceptan la existencia de la resurrección. Para el cristianismo es el pilar de su fe. Si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación, vacía es también nuestra fe. Se entiende que la resurrección consiste en volver a la vida que se tenía antes de la muerte. Por eso puede decirse que resucitar es revivir. En general la noción se asocia a una cuestión de fe, ya que la muerte de un ser vivo es, para la ciencia, irreversible. Desde la antigüedad, la resurrección se consideró el símbolo más indiscutible de la manifestación divina, ya que se suponía que el secreto de la vida no puede pertenecer más que a la divinidad. El propio sol inmortal, que cada noche descendía al reino de los muertos, podía llevar consigo a los hombres y, al ponerse, matarlos. Pero también podía guiar a las almas a través de las regiones infernales, resucitando a la luz al día siguiente, con la mañana. Cuando Asclepio, hijo de Apolo y de la mortal Corónide, semidios de la medicina, al que los romanos llamaron Esculapio, instruido por el centauro Quirón en el arte de curar las enfermedades, alcanzó tales progresos que consiguió ser capaz de resucitar a los muertos. Su ciencia llegó al punto de provocar las quejas de Hades. Zeus, temiendo que el arte de Asclepio trastornase el orden del mundo, fulminó al médico con un rayo. La ciencia de la resurrección era, pues, una ciencia prohibida. Las religiones del misterio, en particular los misterios de Eleusis, así como las ceremonias funerarias egipcias, testimoniaron una expectativa humana vivaz por la resurrección. Los ritos de iniciación a los grandes misterios eran símbolos de la resurrección esperada por los iniciados. Si algo tienen en común con la idea bíblica de resurrección es que todos sitúan el principio de la resurrección fuera del poder del hombre. Para los hombres y las mujeres de Mesopotamia, Egipto y Grecia la muerte era algo definitivo, inmutable. No existía esperanza de volver de la muerte, por lo tanto había algo más terrible que la experiencia de la muerte biológica, y era aquello que les esperaba en el más allá, en la vida si cabe llamarla así, precaria y triste del mundo subterráneo, morada de los muertos, reino tenebroso del dios Osiris, o la diosa Ereshkigal, quien inspiraba terror a los dioses tanto como a los hombres. Esta realidad llevó a los egipcios a crear todo un corpus religioso acerca de cómo conseguir una vida agradable en la ultratumba. En cambio los sumerio-acadios, y los griegos, se hundieron en la más desoladora filosofía acerca de la existencia en el más allá, donde había que vivir la vida a fondo pues luego de la muerte se viviría una eternidad en un lugar desagradable sin ninguna esperanza. En la época de Jesús de Nazaret, los judíos creían en buena medida en la futura resurrección de los muertos al final de los tiempos, aunque se diferenciaban actitudes variadas y era tema de debate. En efecto,
Tanto los fariseos como los esenios sostenían su firme apoyo a la otra vida, mientras que los saduceos la negaban de manera tajante. Merced a la reciente publicación de fragmentos de los rollos disponibles de la década de 1950, está claro que la esperanza y la creencia por parte de los esenios en una vida después de la muerte y en la resurrección están explícitas en algunos manuscritos del Mar Muerto encontrados en las cuevas de Qumran. El Nuevo Testamento y el historiador judío Flavio Josefo amplían considerablemente el número de alusiones a la resurrección. A los manuscritos de la época, se puede añadir otro tipo de pruebas, como la epigrafía. Existen numerosos epitafios en tumbas judías de la época que evidencian la creencia ya asentada en la resurrección de los muertos. Como deriva desde fuentes judaicas, hay que señalar que el judaísmo también tiene como principio de fe la resurrección de los muertos. Una famosa autoridad judía, Maimónides, indicó 13 principios de la fe judía, y la resurrección es uno de ellos, impreso en el libro de oraciones rabínicas. El tema de los dioses que mueren y resucitan se suele asociar con el análisis de James George Frazer, en su obra La Rama Dorada, Golden Book, A Study in Magic and Religion, publicado por primera vez en 1890. El libro gira en torno a la idea de que, en el núcleo de las religiones, existe un mito ritual promulgado de un dios real que encarna el poder de la fertilidad, que muere al año y a continuación resucita como el grano para reinar de nuevo. Si bien este sistema de mito ritual estaría representado particularmente por dioses como Atis, Adonis y Osiris, Frazer consideró que es general a todas las religiones y, aunque no hizo referencia directa a los relatos de la muerte y resurrección de Jesús, fue tomado como antecedente por todos aquellos que lo consideraron un mito. Casi nadie pone en tela de juicio que los cultos naturistas del Antiguo Oriente asignaban una posición de importancia al mito de un Dios muerto y resucitado, que parecía no ser otra cosa que una traducción dramática de la experiencia que viven los hombres, la del resurgir de la vida en primavera, después del tono melancólico del otoño, y de la angustia del invierno. Osiris en Egipto, Tammuz en la Mesopotamia asiática, Baal en Canaán, eran dioses de este género. Aunque el debate se centra en el presunto influjo o no de los mitos antiguos sobre los documentos neotestamentarios referidos a Jesús resucitado. Mientras que, como se verá a continuación, algunos ateos, agnósticos o creyentes en otras religiones sugieren la influencia de los mitos antiguos en los relatos de Jesús resucitado, los cristianos en general sostienen la ausencia de cualquier proyección de los relatos mitológicos sobre la resurrección de Jesús a la que reconocen, no solo como hecho real, sino como hecho central de la historia de la humanidad. Por su parte, son muy escasos los eruditos bíblicos que no rechacen el concepto de uniformidad en referencia a la muerte y resurrección de los dioses, y que sostengan que los relatos acerca de Jesús resucitado tienen carácter mítico. La inmensa mayoría de los exégetas de las Escrituras señalan que los libros de la Biblia se desarrollaron en un ambiente totalmente distinto del que abonó la difusión de los mitos antiguos sobre la resurrección. Trygve Mittinger, ex profesor de Biblia hebrea en la Universidad de Lund, es uno de los académicos que apoya la existencia del mito de la muerte y resurrección de los dioses, pero él sostiene que Jesús no encaja en ese patrón, pues su idea proviene de las creencias hebreas, donde no existe la ultratumba, o sea, no existe el concepto del alma inmortal. Por lo tanto, la resurrección es la esperanza de la vuelta a la vida en forma material, en cuerpo y sangre.